Buenas tardes, aquí estamos en este ciclo de entrevistas pequeñas llamadas microrrelatos en línea de innovación con un sobreviviente del atentado a la AMIA, pero por sobre todas las cosas un amigo cercano, Adrián Furman, para que nos cuente su trágica experiencia de aquel 18 de julio de 1994 a casi de cumplirse 28 años de ese cruel atentado. Primero de todo, ¿cómo estás, querido Adri? ¿Bien? Bien, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Gracias por acordarse del tema y tratar que se difunda. Ok. Bueno, una de las primeras preguntas que me gustaría hacerte es, cuando se produjo el atentado a la AMIA, ya había un antecedente que fue lo de la Embajada de Israel, ¿sí? ¿Alguna vez pensaste que después de este último hecho algo más podía suceder en Argentina? O sea, ¿se vivía un clima de tensión a nivel institucional? Estoy hablando de amenazas, tener que evacuar el edificio y demás. Mira, era constante cada cierta cantidad de tiempo que haya una amenaza en la AMIA y haya una evacuación. No la tomábamos en serio, era como medio en broma, salíamos todos los empleados bromeando y no sé, esperamos en la esquina que nos llamen y que entremos de nuevo. Después del atentado a la embajada, fue un momento muy, muy difícil, los primeros días complicados, pero a medida que pasó el tiempo, lo mismo. Cuando había amenazas, salíamos medio en joda, medio en serio, volvíamos a trabajar, pero la verdad que nunca nos imaginamos que podía llegar a haber un segundo atentado. No estaba en nuestras cabezas, no nos imaginábamos eso nunca. Ok. Yo sé que contaste tu relato muchas veces. ¿Podías intentar contar de nuevo cómo amaneciste ese día? ¿Qué es lo que pasó? Sí, ese día, bueno, recuerdo un lunes, empezaba la semana, yo entonces entraba a trabajar a las 8, como siempre, llegué a esa hora, fui a mi oficina, empecé a trabajar. Yo tenía como costumbre a las 9 más o menos subir, saludar a mi hermano y a unos amigos que estaban en el sector Cepellos, en el cuarto piso, tomar un café con ellos, estar un ratito y volver a seguir trabajando. Ese día lo hice, a las 9 subí, estuve con mi hermano, estuve con Norberto, otro chico que trabajaba en Cepelios, tomamos un café, hablamos un rato, fin de semana, justo había terminado el Mundial 94, hablamos del Mundial, hablamos de cosas nuestras. Volví a trabajar a mi oficina 9:30 aproximadamente. Y bueno, todo normal hasta que a las 9:53 nos sorprende el hecho de escuchar una explosión terrible. Se apagaron las luces, hubo como una neblina que era parte de humo y parte de polvo. No sabíamos lo que pasaba. Bueno, yo atiné a tirarme abajo del escritorio, a ver, porque caían cosas del techo, no sabía cómo esquivarlas, me tiré bajo el escritorio. En ningún momento relacionaba esto con una bomba todavía. Había mucho olor amoníaco, estaban instalando unos equipos de aire acondicionado centrales, y lo primero que se me ocurrió fue que explotó el equipo de aire. Habrán pasado, no sé, unos segundos, unos minutos, nunca pude saber cuánto pasó realmente. El humo se fue yendo, se fue disipando, y empezamos a vernos con los compañeros y a ver qué hacíamos. Si bien en parte del techo, mampostería, vigas, había vidrios en el piso, había escombros, pero la estructura seguía en pie en la parte donde yo estaba. Nos organizamos un poco y salimos. Había un aire y luz al fondo, yo estaba en el segundo piso, al fondo, para el lado de Uriburu. Había un aire y luz al fondo del segundo piso, abrimos la puerta de ese aire y luz, que había una terraza. Trepamos como pudimos a las medianeras, entre todos nos ayudábamos, nos dábamos una mano, había una mujer con un bebé, éramos unas 20 personas más o menos. Subimos al primer techo que pudimos trepar, y ahí nos dimos vuelta, o yo me di vuelta, y vi la calle Pasteur. Mitad del edificio de la AMIA no estaba, había desaparecido, y todos los edificios de enfrente, sobre Pasteur, estaban destruidos.
parecía una escena de guerra. En ese momento, bueno, me di cuenta que había sido una bomba. Tratamos de consolarnos entre nosotros y lo primero que se me vino a la cabeza fue mi hermano, Fabián. La parte donde él trabajaba no estaba más, no había nada. Se veía el edificio de enfrente. Ahí mi desesperación, y desde ese momento lo que me había pasado a mí no importaba, pasó a segundo plano. En ese momento lo único que pensaba era en mi hermano, en encontrarlo, en buscarlo, en ver cómo estaba, qué le había pasado. Así que trepándonos por los techos, fuimos para el lado de Uriburu, donde funcionaba un edificio que pertenecía a AMIA. No sé si en el momento era un templo, no me acuerdo qué era, pero un edificio de AMIA. Trepándonos por los techos, llegamos a ese edificio. Ya los bomberos habían abierto un hueco en una pared y por ahí salí. Salí a la calle como si nada. Me encontré con un despelote de gente corriendo, ambulancias, coches. Empecé a correr sin rumbo, porque no sabía qué hacer, estaba totalmente perdido. Me crucé con un conocido que me abrazó, me preguntó cómo estaba, le dije bien, seguí caminando y automáticamente fui yendo para un negocio que tenía mi tío a la vuelta, en la otra cuadra, sobre Pasteur, pero al 500, no al 600. Llegué ahí como pude y entré, me agarró mi tío, me llevó para adentro, me preguntó cómo estaba. Yo preguntaba por Fabián todo el tiempo, lo único que me interesaba era Fabián. No me dejó ir, yo quería volver a ver cómo estaba todo, quería buscar a Fabián. No me dejó ir hasta que llegaron mis padres, que no sé cómo hicieron para llegar. Apenas escucharon por la radio que había pasado esto, salieron con un taxi para la AMIA. Pudieron llegar hasta Pueyrredón, de ahí caminando o corriendo hasta Pasteur. También nos encontramos en el negocio de mi tío, porque tampoco podían avanzar. Me vieron a mí y nos abrazamos, y desde ese momento era la búsqueda de Fabián. Yo me fui del negocio de mi tío y volví a entrar a la AMIA por donde había salido. Volví a entrar. Cuando entré a lograr el espacio de mi oficina, había un montón de bomberos y policías, no me dejaron pasar más. Ahí volví y escuchamos rumores que mi hermano estaba en el hospital de clínicas, internado. Fui con mi papá, que iba a haber una conferencia por parte del director del hospital. Llegamos ahí, bueno, mi hermano no estaba en la lista de heridos adentro del hospital. Así ya se hicieron, habrán hecho las 3, 4 de la tarde, yo estaba en un shock emocional, no sabía qué hacer, iba, venía, hasta que a eso de las 5 y pico, 6 de la tarde, me agarró una crisis nerviosa, me subí a una ambulancia, me dieron un calmante y me llevaron a mi casa. Y ahí, bueno, llegué tranquilo hasta la noche. Bueno, tampoco no sé si puedo dormir, no puedo dormir. Empezó una semana de agonía, porque mi hermano lo encontraron el lunes siguiente. Fueron 7 días de no saber qué pasaba, de esperar noticias que no venían, de saber dónde estaba, de no saber, hasta que el lunes a la madrugada recibimos una llamada que habían encontrado el cuerpo de mi hermano, y bueno, estaba en la morgue, y bueno, ahí todo lo que siguió. Ese fue el día o la semana del atentado. ¿Sentís que es como una especie de catarsis cada vez que te preguntan por el atentado, o tenés necesidad de contarlo? ¿Tenés necesidad de contar lo que te pasó? Yo tardé muchos años en poder contar lo que había pasado, lo que había sentido. Los primeros años no quería ni hablar del tema, evitaba, no contaba. Conocía a alguien, nunca le contaba lo que había vivido, lo que me había pasado. Cada vez que salía el tema trataba de no hablar, de escaparme por otro lado y tratar de evitarlo. Pero a medida que fueron pasando los años, empecé a sentir la necesidad de contarlo. Y esa necesidad, como decís vos, me sirvió para poder estar un poco más aliviado, entre comillas, y compartiendo lo que me había pasado, o contando lo que me había pasado. Si bien el dolor y todo no se iba, era como
una especie de descarga. Sentía que contándolo ayudaba a que no se olvide, ayudaba a que se acuerden de mi hermano, ayudaba a que se acuerden del atentado. Y si bien pesaba mucho, en una mochila que pesaba y demasiado, me fui acostumbrando a cargarla esa mochila. Me cuesta, es que hablo, me cuesta, pero a la vez siento una especie de alivio contándolo. Ujú. ¿Cómo fueron los primeros momentos de convivencia con el dolor en tu vida cotidiana? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó en realidad? Yo el momento del atentado, eh, cuando me enteré que mi hermano no aparecía, dije, mi vida también se terminó, no tenía más sentido seguir, ¿para qué? No quería hacer nada, no quería levantarme, no quería salir. Eh, los primeros días fueron terribles, fueron de no querer hacer absolutamente nada. Eh, Cuando me enteré de la muerte de mi hermano, de bueno, encontrarme el cuerpo, peor todavía. No quería seguir, no quería avanzar, hasta que bueno, seguían pasando los días y yo estuve más o menos 15 días sin salir de mi casa, hasta que empecé a sentir una necesidad de salir, de empezar a hacer algunas cosas, y nos llamaron de AMIA a una reunión para ver cómo se seguía de ese momento en adelante. Yo fui, me propusieron seguir, me daban todas las herramientas para reconstruir. Yo trabajaba en la oficina de personal con otra gente, la otra gente no quiso seguir. Una de las personas que sí siguió fue a otro sector, al sector Sepelios, que no quedó nadie vivo, entonces fue a tratar de reconstruir el sector. Y yo me quedé en personal tratando de reconstruir como se podía. Me sentí así más útil tratando de reconstruir todo lo que se había perdido y seguir un poco con el trabajo. Eso me costó, pero lo pude hacer, me fui acostumbrando de a poco, pero a los 2 años de haber continuado trabajando, dije, cuando me enteré que volvían al edificio de Pasteur, dije, hasta acá llego yo no avanzo más, no, al edificio de Pasteur yo no vuelvo, por más que sea otro edificio, yo a Pasteur no vuelvo. Arreglé mi retiro y me fui. Ujú. Eso fue. En algunas entrevistas que te hicieron, marcás mucho el recuerdo de tu hermano, que va más allá de su fallecimiento, de su asesinato y demás. Me refiero al vínculo que tenían. ¿Podías contarme brevemente cómo era esa relación? Sí, nos habíamos formado un grupo de amigos en la AMIA, no era compañero de trabajo. Éramos amigos que compartíamos salidas, algunos compartían vacaciones, nos veíamos con parejas, con familia, algunos tenían hijos, otros no, pero bueno, nos encontrábamos los fines de semana, cenábamos, nos cagábamos de risa. Éramos un grupo de aproximadamente 8 personas, de los cuales ahí estaba mi hermano, que en ese momento, además de mi hermano, pasó a ser un amigo también, pues compartíamos un grupo de amigos, la pasamos bien, realmente la pasamos muy bien, y de ese grupo, 4 fallecieron en el atentado. O sea, que el vínculo de mi hermano, si bien hasta ese momento era 5 años mayor que yo, no teníamos muchas cosas en común y compartíamos demasiadas cosas, pero a esa edad y en el trabajo empezamos a compartir muchas cosas. Y de repente eso se cortó, así que sentí la pérdida doble, un hermano, un amigo, el hermano mayor, consejero, fue muy doloroso, además de haber perdido también a otros amigos, fue realmente muy doloroso. Por último, en muchos casos de familiares fallecidos en un mismo atentado donde uno queda vivo, aparece como cierta culpa de por qué no me pasó lo mismo. ¿A vos te ocurrió alguna vez ese hecho emocional? Sí, hasta hoy me pasa, siempre sentí por qué él y no yo, por qué él se fue y yo quedé. Eh, los pensamientos también te llaman a decir, él tenía más oportunidades, él era mejor que yo, ¿por qué se fue? Sí, siempre me persiguieron, antes mucho más, ahora cada tanto, pero sí, el sentido
el sentimiento de culpa siempre lo tengo. Y además, otra cosa que me pasa es tratar de ponerme en el lugar de él y saber qué sintió en ese momento, qué vivió en ese momento, si pudo estar un tiempo vivo después del atentado, fue instantáneo, fue algo que me persiguió mucho tiempo y me mataba pensar qué había pasado en ese momento, qué había sentido él, cómo fueron esos minutos, qué se imaginó, qué pasó por su cabeza. Fue terrible y todavía a veces lo pienso y no tengo respuesta y es muy, muy doloroso. Bueno, Adri, muchas gracias por este valioso testimonio y ya nos veremos en otro momento. Así que un fuerte abrazo y bueno, y nada, hasta otro momento. Dale, Darío, gracias a vos y bueno, un abrazo.